Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, profesora, buenos días. Buen día, Sí, ¿qué buen tal? día. ¿Cómo están? Buenos días. Pueden ver, estoy compartiendo pantalla, pero saben que yo no puedo ver. Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Ustedes pueden ver la pantalla que compartí? Sí, se ve. Está. Sí. A ver si voy bien. Yo no la puedo ver yo, pero voy a ver si puedo hacer para verla, porque no sé por qué no la puedo ver. Ahí la puedo ver. Bien. Bueno, hoy van a tener clase conmigo. Creo que hoy la clase que viene también. Así que bueno, hasta ahora no hemos tenido clases y bueno, estaba un poco ausente también, que entre el viaje, que no los pude conocer al principio, pero bueno, bien, se ve perfecto. Y ahora yo también lo puedo ver. Bueno, la idea es hoy ver el sistema angloamericano. El tema que no puedo pasar. ¿Ustedes ven cuando yo paso la pantalla? No. Ven Story nomás. No, está fija. Está fija, está. Lo voy a pasar desde el otro lado entonces. Ahí está. Bueno, hoy vamos a ver el sistema angloamericano, como habíamos quedado la clase pasada. ¿Tá? Yo los invito a participar de la clase. A mí me gusta que ustedes hablen y participen, así que, y obviamente cualquier duda que tengan, me paran y lo volvemos a ver. La idea es que el tema quede claro. ¿Ah? Más allá que es un tema, bueno, estamos viendo la historia del derecho internacional privado, entonces son temas que además de lo que yo les pueda explicar en clase, va a requerir la lectura de ustedes después, porque, bueno, y además es una lectura fácilmente entendible. Este tema lo pueden leer del libro de la doctora Cecilia Fresnedo, y bueno, con que lo lean de allí, ya estaría bien. Está en el tomo 1 y bueno, la clase también un poco va a estar basada en ese libro. Digo para que tengan la bibliografía. ¿Tá? Bueno, como yo les decía, me gustaría que participaran, que podamos, que sea una clase dinámica. ¿Tá? También la idea es hacer un corte de 5 minutos cuando terminemos el tema y ver si podemos empezar con, ahí sí, con ya venirnos para Uruguay y ver un poco la escuela, la construcción privatista uruguaya, que eso también lo pueden leer del libro de la doctora Cecilia Fresnedo, y en ese caso los tres autores que vamos a ver es Gonzalo Ramírez, Álvarez Vargas Guillemet y Quintín Alfonsín. ¿Tá? Pero bueno, vamos a empezar primero con el sistema angloamericano, y bueno, y trataremos de terminar menos 10. Yo tengo acá el celular, voy a tratar de ser puntual con la hora. Bueno, vamos a empezar con el sistema angloamericano. Si alguien leyó algo, me interrumpe nomás. Yo tengo el chat, no lo veo, por ejemplo. Así que háblenme nomás y me interrumpen. Bueno, como les decía, el sistema angloamericano, podemos empezar con el primero, que es Joseph Story. Cuando hablamos del sistema angloamericano, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Obviamente, ¿de qué países estamos hablando? Un sistema angloamericano. Esto un poco lo... Angloamericano, ¿qué les suena? ¿Estamos hablando de Italia? Estados Unidos. No, estamos hablando de Estados Unidos. ¿Estados Unidos y qué otros países? Inglaterra. Inglaterra. Perfecto. Bien, estamos ubicados ya en espacio, por lo menos. Bien, y ustedes saben las características del sistema angloamericano. ¿Qué características tiene un sistema que se rige por el common law? Ya la palabra common law, ¿qué les habla? A diferencia de nuestro sistema, ¿no? Que es de base romanista. La costumbre. Precedente obligatorio. Y en esto de precedente obligatorio, ¿qué
¿Qué tiene de diferencia de nuestro derecho, ¿no? De nuestra base que es romanista? ¿Nosotros tenemos un precedente obligatorio? No. Y cuando hablamos de precedente obligatorio, ¿de qué estamos hablando? Jurisprudencia. Jurisprudencia. ¿Y esa jurisprudencia por qué es obligatoria? Después, ¿por qué es obligatoria esa jurisprudencia? ¿Qué tiene de obligatoria y a quién obliga? A veces parece que son conceptos que los tenemos como en la cabeza, pero al juez. O sea, un juez que emitió un fallo, o que de determinada manera, en el sistema del common law, después debería fallar siempre de la misma manera. A diferencia de en nuestro país, que no. Nuestro país tiene que, en nuestro país y todos los que tienen bases romanistas, ¿no? Los que no son del sistema del common law, sino estamos hablando ya del civil law. Bueno, allí no tenemos este sistema, este precedente obligatorio, y bueno, un juez puede fallar de una manera en un caso y después puede fallar de otra manera en otro caso, ¿no? Entonces eso es importante que tengan en cuenta esta diferencia porque es fundamental, porque ¿qué pasa también? Vamos a ver en el sistema angloamericano el poder que tiene el juez, y esto ya lo vamos a ver en estos autores, ¿no? Esta potestad importantísima que tiene el juez. En nuestro sistema, el juez debe apegarse a la norma. O sea, el juez no puede fallar contrario a la norma, o no podría fallar contrario a la norma. Ahora, en el sistema angloamericano es distinto. No es que no existan las normas, no podemos decir, el sistema angloamericano, el juez hace lo que quiere, no. Pero el juez tiene otra libertad. Y esto lo vamos a ver un poco en estos autores. Vamos a empezar con Joseph Story, que es el primero. Joseph Story, bueno, como dice allí la PPT, parte de los axiomas de Huber. ¿Se acuerdan de Huber? ¿Qué hablaba Huber? Tenía una idea de qué, de cortesía, de la comitas. O sea, Story, ¿se acuerdan de la escuela flamenco-holandesa? Bueno, Story lo que decía es que se permitía la aplicación del derecho extranjero en un territorio, ¿no? Por cortesía. Los estados, los reyes de los estados, permitían que se aplicara en su territorio un derecho que no era de su estado por cortesía. Y ahí estaba el concepto de cortesía o de la comitas, que habíamos visto en clases anteriores. Entonces, Story parte de acá, porque acá estos autores, todos los autores que venimos estudiando, lo que quieren es, bueno, ver si en mi territorio puedo aplicar o no el derecho extranjero, ¿no? Si debo o puedo aplicar el derecho extranjero. ¿Qué pasa con estas relaciones en donde hay como este conflicto, ¿no? Donde más de un ordenamiento jurídico quiere regular una relación jurídica, como esto podría ser, por ejemplo, el día de hoy podemos tener, no sé, nosotros podemos celebrar un contrato con una persona que vive en Argentina, ¿no? Y ahí lo que nos vamos a preguntar es, bueno, ese contrato, ¿por qué ley se rige? En ese caso tenemos dos opciones, la ley uruguaya o la ley argentina, ¿no? Ahí hay como un conflicto, porque tenemos una relación jurídica internacional, ¿tá? Que requiere saber cuál de los derechos va a regular esta relación jurídica. O creamos un derecho especial para este tipo de relaciones, o bueno, o la otra opción, ¿cuál va a ser? Que se aplique la ley de uno de los dos países para regular esa relación, ¿no? Entonces, acá un poco pasaba lo mismo. Story, partiendo de los axiomas de Huber y su idea de cortesía, es partidario de un sistema de reglas multilaterales de elección de ley. ¿Qué significa esto? Story ahí tenía tres máximas generales. La primera es que cada nación, y vamos a ver que la primera máxima y la segunda máxima, ustedes van a decir, bueno, en estas no deja entrar el derecho internacional, ¿no? A su Estado. Él dice, bueno, cada nación ejerce exclusiva soberanía, y acá vemos el concepto de soberanía y jurisdicción en su propio territorio. En consecuencia de esto, ¿qué pasaría? Los derechos de cada Estado obligan directamente a toda la propiedad dentro de sus territorios, o sea, todos los bienes que están en su territorio se rigen por la ley de ese Estado, a todas las personas residentes en ellos y a todos los contratos y actos allí celebrados. Esto, un poco de derecho internacional, no tiene mucho, o sea, acá hay una concepción en
En esta máxima hay una concepción totalmente territorialista. Es, acá, todo lo que está en mi estado, todos los bienes que están en mi estado, se rigen por la ley de mi estado, ¿no? Del estado donde están situados, todas las personas que residen también, y todos los contratos que allí se celebren también. Vamos a ver que en este caso, esta máxima no nos deja entrar mucho el derecho extranjero a un territorio, ¿no? Después, como segunda, yo estoy tratando de, ahí. Como segunda máxima nos dice, ningún Estado puede, ya te doy la palabra, Ángela, por su propio derecho, afectar u obligar directamente propiedades o personas no situadas o residentes en sus territorios. Lo contrario sería incompatible con la soberanía de las naciones. Acá se vuelve a manejar el concepto de soberanía y lo que dice es, ningún Estado extranjero va a poder afectar o regular propiedades o personas que no están situadas en su territorio. También vemos que si quisiéramos ponerlo dentro de lo que ya vimos, bueno, también hay una concepción territorialista, ¿no? Esta segunda máxima tampoco deja entrar al derecho extranjero. Ángela. Ángela, que levantaste la mano. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, claro. Sí, profesora. Te escucho, No, profesora, se escucha bien. Porque Ángela levantó la mano. Ángela está viajando, lo más probable es que se quede sin señal. Ah, ok, está, no, porque levantó la mano y le quiere dar la palabra. Ángela, habla nomás cuando vuelva la señal. Bueno, pero lo que un poco acá es la importancia, ¿no? de Story, este autor angloamericano, va a ser esta tercer máxima, ¿no? Un poco vemos acá esto de Huber, acá el paralelismo con Huber, que también se acuerdan que tenía los axiomas, y que recién en el último axioma era cuando él dejaba esta posibilidad de la aplicación del derecho extranjero. Entonces acá Story lo que dice es, la eficacia que los derechos... Hola, Sí, Ángela. ¿se escucha ahora? Ay, perdón, Se es que escucha. voy en viaje, saqué la cámara justamente por eso. No sé si la interrumpí, no, porque yo, como usted comentó que podíamos contar, Sí, si claro. habíamos estado leyendo o algo, me gustaría comentarle que había estado leyendo sobre el sistema angloamericano y tal, no sé si usted me permite hacerle algunos comentarios, por favor. Sí, claro, claro. Bueno, justamente que lo que buscaban con este sistema, usted mencionó a Joseph Story vamos a decir, estas como tres bases que tomaba, tres axiomas que tomaba de Huber, pero estuve leyendo un poco como para introducirme en la época y demás, y vi que como que tenían ciertos objetivos básicos, estos tribunales, ¿no? Que también se les llamaba schools, que uno de esos era que buscaban la justicia individual, y esa justicia la buscaban en el caso concreto más que nada, pero también era persiguiendo intereses sociales, porque como que ellos a través de esta protección de intereses sociales lo que querían era una integridad jurídica, o sea, una integridad para la sociedad en sí. Y justamente para poder obtener esa integridad, lo que proponían era como realizar políticas que fueran subyacentes, siguiendo esas necesidades de la sociedad, donde la ley reflejara justamente soluciones a los problemas que la sociedad en sí traía. Y también, además de todas esas políticas, proponían como que hubiera una uniformidad en esas soluciones que pudieran asegurar eficiencia y como que predictibilidad también en cuanto a los fallos. Y ahí eso lo recordé justo cuando usted preguntó más o menos las características que tenía el sistema anglosajón y demás en cuanto al precedente obligatorio, porque justamente estos jueces lo que buscan, o estos tribunales, es que a través del presente que ya hubo, o sea, como que un juez es muy difícil que se aparte o no podría apartarse de lo que otro ya ha decidido, porque justamente como que ellos buscaban equilibrio entre lo que era el derecho y también un poco de la equidad. Y también recuerdo
esto está en el libro, como usted mencionó, profesora, de Cecilia Fresnedo, que como que habría que ubicarse también un poco en el tema de la época en la que estamos, porque ahí todavía estaban los feudos, ¿se escuchaban? ¿Se escucha? Ah, Sí. estaban el tema de los feudos y estos tribunales comunes que existían, este, si bien regían en cada feudo, vamos a decir, su propia ley, estos tribunales comunes tenían este derecho común que justamente era dentro de todo el territorio. Y lo que también está en el libro es que justamente que existiera este derecho común que rigiera sobre todos estos feudos, independientemente de que cada feudo dentro de su propio territorio tuviera sus propias normas, sus propias leyes, ¿no? Siempre ubicándonos dentro de esta época. Esto lo que traía en ese momento era que, por ejemplo, no hubieran diferencias a la hora de resolver conflictos que tuvieran, por ejemplo, elementos de extranjería relevantes, si lo ponemos con las palabras que utilizamos hoy en día. Porque si era una relación que tuviera elementos de extranjería relevante o fuera, por ejemplo, un accidente de tránsito, en el ejemplo que está en el libro, que ocurrió en otro lugar, igual ellos lo iban a juzgar o iban a tratar de buscar la solución como si hubiera sido ocurrido dentro de los dentro del territorio inglés. Entonces eso es como un poco para marcar algo de lo que leí y demás, que el libro hace como énfasis en eso, que no existían diferencias o conflictos así, como que no había una norma de conflicto propiamente dicho como existe hoy en día en el derecho internacional privado, porque justamente ellos lo que se habían armado como una artimaña, como dice en el libro, en cuanto a armar como una situación jurídica ficta o utiliza otra palabra que ahora no recuerdo, que justamente como que el hecho en sí que estaban analizando, por más que tuviera elementos de extranjería o que hubiera ocurrido en otro lugar, ellos lo tomaban como que hubiera ocurrido dentro del reino inglés, por así decirlo, dentro del territorio inglés. Bien. Era un poco como... Muchas gracias, Ángela. Sí, un poco, así tú resumiste un poco todo este sistema angloamericano, porque en realidad el sistema angloamericano va como por etapas, ¿no? Recién nosotros estamos con Story, que Story todavía no nos habla de la justicia en el caso concreto. Eso vamos a verlo en autores más modernos, como es el último autor que vamos a dar, que es Cavers, ¿no? Story todavía estaba tratando de justificar por qué aplicaríamos en un Estado de derecho extranjero. ¿Ah? Él todavía un poco, incluso como vemos, él partía de estos axiomas de Huber, y es verdad que en realidad en el sistema angloamericano tienen este concepto de justicia, ¿no? Y de la importancia del juez, que todo el tiempo la vamos a remarcar, y estos autores también la remarcan, el rol del juez en un proceso, ¿no? Y, y de que el juez, incluso vamos a ver autores que dicen, que es muy interesante este concepto, que bueno, que los jueces no es que están estudiando normas, sino que los jueces están estudiando casos, ¿no? Y después vamos a ver esto de qué nos sirve a nosotros, más allá bueno, de enriquecernos y de poder entender un poco más las películas que vemos en la tele, ¿no? de Estados Unidos, porque a veces nos pensamos que después un proceso nuestro va a ser así, no tiene nada que ver, porque partimos de bases distintas, pero ¿qué influencia tuvieron todos estos autores en nosotros y en nuestras normas, ¿no? Por algo los estamos estudiando. Pero recién estamos empezando con este autor que hasta ahora, en estas dos máximas, que él no le llama axiomas como Huber, pero bueno, es lo mismo, máximas o axiomas, podríamos entenderlo como sinónimos, hasta ahora él dice, bueno, no, acá en mi territorio en un territorio se aplica derecho nacional, porque es una cuestión de soberanía, y no puede regir mi derecho una relación extranjera. O sea, hasta ahí venimos como una concepción territorialista, ¿no? Pero Story busca como reconciliar este territorialismo, el concepto de soberanía en los estados, con la necesidad que él ya se da cuenta que hay de aplicar derecho extranjero en ciertos casos. Él dice, bueno, hay casos que hay que aplicar derecho extranjero. ¿Por qué? Porque son relaciones jurídicas
que tienen elementos de extranjería y que de pronto digamos, el derecho más adecuado para regular esta relación es un derecho extranjero. ¿Y cómo lo justifica? Porque él hasta ahora venía con esta concepción territorialista. ¿Cómo concilia de qué forma entra este derecho extranjero, ¿no?, en un Estado? Y él dice, bueno, la eficacia de los derechos de un país de los derechos de un país que tienen en otros dependen solo de los derechos de estos últimos sobre la base de sus expresos o tácitos consentimientos. ¿tá? O sea, él maneja este concepto parecido a Huber y dice, bueno, solo ¿tá? dejamos entrar este derecho extranjero ¿tá? cuando hay un expreso o tácito consentimiento. Tiene que haber alguien que consienta, que vamos a ver quién es, si es la norma o es un juez, ¿no? Esta aplicación del derecho extranjero en otro territorio. ¿Ah? Profesora, sí. También me parece importante resaltar que en esa época Inglaterra estaba muy fragmentada. Tenía una parte que era la Sajonia, digamos, y otra parte donde habían invadido los vikingos. Entonces los que estaban intentando ver qué ley aplicar, tenían como base el querer unificar todo ese territorio. Entonces de ahí hay una parte que defiende obviamente lo que sería el territorialismo o el nacionalismo, porque ellos querían, con la misma ley, darle una unidad a todo el reino. Entonces yo creo que por ese lado viene que los dos primeros axiomas son para defender o para darle unidad a que esa ley se aplique toda en el reino y recién después en el último la puertita a lo que pudiera hacer el extranjero. La aplicación del derecho extranjero. Aparte, no se olviden que, por ejemplo, también en Estados Unidos tenemos un tema que es un Estado federal. Entonces, Estados Unidos no solo está preocupado, estos autores, por la aplicación del derecho extranjero. Un Estado federal, yo parto de la base que todos sabemos lo que es, ¿no? Es un Estado, no es como el nuestro, que es unitario, o sea que todo el Uruguay rige las mismas leyes, sino que un Estado federal en Estados Unidos, en cada Estado, ¿ah? Tienen leyes distintas. Entonces también ellos tenían un problema interno de cómo conciliar estas normas de cada Estado, ¿ah? Y a su vez, cómo conciliar las normas de cada Estado con las extranjeras, ¿no? Con el derecho extranjero. Entonces, por eso estos autores estaban muy preocupados por este conflicto de leyes que a veces veían, ¿no? Cuando había una relación jurídica internacional. Pero la diferencia, según Bogiano, de esta explicación que le da Story, a diferencia de Huber, que Huber, de la comitas, o sea, de la cortesía en aplicar el derecho extranjero, lo fundamentaba en un deber internacional. Ahora, Story ya tiene un fundamento interno, ya lo fundamenta en una cuestión interna del Estado. Yo dejo entrar el derecho extranjero porque le doy expreso y tácito consentimiento a que ese derecho venga a regular esa relación jurídica que se está dando en mi Estado, ¿no? Como yo, juez, puedo aplicar un derecho extranjero. Lo hago porque hay un expreso o un tácito consentimiento. Ahí, como dijo la compañera Gabriela, está abriendo la puerta, ¿no?, a la aplicación de este derecho extranjero, que en los primeros, como vimos, en las primeras dos máximas, no existía todavía, ¿no? Había como una concepción territorialista. Y acá ya vemos cómo empieza esta autora a dar la posibilidad de la aplicación. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Va quedando claro? Si no va quedando claro, volvemos para atrás. Bueno, yo asumo que sí, que el silencio es que sí. Esperen que estoy tratando de pasar la PPT y no sé por qué no pasa. Ahora pasa toda junta, porque aprieto muchas veces y... Bueno. Ahí. Bueno, y ahora vamos a estos autores que también tratan de, se elaboran estas teorías, ¿ah? Que
que esta teoría, sobre todo, la que vamos a ver ahora, la de los derechos adquiridos, vamos a ver cómo está regulada en nuestras normas, cómo nosotros adoptamos estas teorías de los derechos adquiridos. Ya vimos con Story cómo él intenta empezar a fundamentar la aplicación del derecho extranjero con esta idea de la comitas, un poco que traía Huber, con un fundamento distinto, pero más o menos venía por el mismo lado. Pero hay autores que dicen no, el derecho extranjero no criticaban esta idea de Story, de la comiti, o de las comitas, o de la cortesía, de aplicar por eso, porque esto, dicen, bueno, esto lo que le da es demasiada discrecionalidad al juez. Evidentemente, sí, como decíamos hoy, ¿no? Cortesía de quién. ¿Quién es que decide la aplicación del derecho extranjero? Evidentemente, en el sistema angloamericano es el juez el que va a decidir si se aplica o no ese derecho extranjero. Entonces, estos autores, Deasy y Bale, Deasy, que era un autor inglés, y Bale, un autor de Estados Unidos, dicen, no, nosotros no vemos adecuado fundamentar la aplicación del derecho extranjero a través de esta discrecionalidad que se le da al juez. Entonces, a los efectos de adaptar esta teoría del territorialismo y la necesidad de reconocer el derecho extranjero, que existe en ciertos casos, surge esta teoría que es la teoría de los derechos adquiridos. Ya te doy la palabra, Ángela. Como dijimos, la teoría de los derechos adquiridos la formula Deasy en Inglaterra y Bill en Estados Unidos, y surge como una crítica a la teoría de la comiti. Elvis, tenés prendido el micrófono. No sé si es que querés participar o se prendió, me parece. Sí. Bien. Ángela, que habías levantado la mano. Sí, no, era solo hacerle un comentario sobre Deasy y Billy, como estaba comentando, que no, que en realidad ellos lo que opinaban sobre aplicar en sí derecho extranjero en un territorio, vamos a decir, que no es el territorio donde se creó, como que no estaban muy de acuerdo, porque ellos sostenían que en sí el derecho tenía imperio, pero dentro de la frontera del Estado que lo había creado, pero no fuera de él. Porque en sí el derecho extranjero no podía operar si no era, vamos a decir, fuera de ese Estado, porque había sido concebido solucionando problemas o tratando de dar soluciones dentro del territorio mismo del Estado que lo creó. Entonces, como que si el juez ejecutaba o hacía valer derechos adquiridos que habían sido creados dentro de un territorio extranjero, ahí se estaría como avalando y se estaba como demostrando que estaban de acuerdo entonces con ese derecho extranjero. De ahí esa teoría de derechos adquiridos, que no lo veían como aplicar el derecho extranjero, sino que más bien como que reconocer una situación que se había dado en otro país y que convenía hacerlo por un tema de necesidad, como que también siguiendo la idea de los dos autores que usted mencionó, que mencionó hace un rato, de que claro, ante la necesidad de reconocer situaciones que se daban, como era, por ejemplo, de Story, que veía todo el movimiento que había en Estados Unidos en cuanto al comercio y demás, y veía como una necesidad el tema de reconocer un poco de ese movimiento y de situaciones que se venían dando. Y que además estos dos autores de Deasy y Belli, perdón, la mala pronunciación, era más bien como que lo veían como una válvula de escape, porque el hecho de que se reconocieran situaciones que se habían dado, o más bien los derechos adquiridos dentro de otro territorio, era una válvula de escape en cuanto a que le permitía al juez en sí aplicar o ejecutar en ciertas circunstancias derecho que era extranjero, pero que no estaban contraveniendo, por ejemplo, el principio de territorialismo y de soberanía. No lo veían como un ataque, como pasaba con otros autores que sí veíamos, como cuando hablábamos del tema de que se negaban vamos a decir, los primeros pensadores, perdón, angloamericanos, que lo veían como un ataque a la soberanía del Estado, y que por eso cuando era una situación que era de otro país, igual la iban a jugar como si hubiera ocurrido dentro de este territorio, ¿no?
Perfecto, Ángela. Yo ya estoy anotando acá, estoy anotando los orales, porque bueno, sí, ya vamos empezando a... muy bien, Ángela. Bueno, ven que todos estos autores, un poco complementando a esto que decía Ángela, todos estos autores angloamericanos y en realidad hasta los estatutarios, bueno, lo que estamos empezando es como a justificar de por qué tenemos que aplicar derecho extranjero en un Estado, ¿no? Ellos buscan la forma de encontrar, buscan como, hablando en términos sencillos, como la vuelta a ver, bueno, ¿por qué aplicamos el derecho extranjero? ¿Por qué yo dejo que un derecho extranjero se aplique en mi Estado? ¿Por qué un juez, en este caso americano, en vez de aplicar su derecho, está viendo y aplicando y estudiando el derecho de otro país? Esto le intentan buscar una justificación. Y en el caso de estos autores que hablan de la teoría de los derechos adquiridos, ellos dicen, bueno, no estoy reconociendo acá, no estoy aplicando un derecho extranjero, sino que lo que estoy haciendo es reconociendo una situación que esa persona ya tenía, ¿no? Que esa persona ya viene con una situación. No es que estoy diciendo aplico un derecho extranjero, que en realidad es lo mismo, porque en definitiva eso le justifica la aplicación de un derecho extranjero, ¿no? Sino que le estoy reconociendo a una persona, por ejemplo, que... se reconoce un hecho antecedente, ¿no? Claro, una persona que cruzó fronteras y que se casó en nuestro país, yo no le estoy reconociendo el derecho de otro país, sino que lo que estoy reconociendo es que esa persona es casada, porque viene con un derecho adquirido de otro país. Porque imagínense que el no reconocer el derecho extranjero implicaría, y esto estoy segura porque hace muchos años que estoy con la profesora Carmen González y que ella se los dijo al principio de las clases, que implicaría que yo cruzo fronteras y que de repente me dijeran, bueno, usted no es casado, porque usted, no sé, vamos a suponer, yo me voy de viaje a Brasil. Me voy de viaje a Brasil y me dicen, no, usted no se casó, porque usted se casó en Uruguay, pero acá el derecho uruguayo no aplica. Acá aplica el derecho brasilero. Yo solo le reconocería su estado civil casada si usted se hubiese casado bajo las normas brasileras. Pero como usted se casó bajo las normas uruguayas, yo no le reconozco el estado civil. Y su hijo para mí tampoco es su hijo, porque su hijo está reconocido en base a las normas uruguayas y tampoco le reconocería esa filiación. Eso es no reconocer el derecho extranjero. Entonces estos autores lo que dicen es, está bien, yo no estoy aplicando derecho extranjero, por ejemplo en este caso que le estoy diciendo en Brasil, sino que a esa persona le estoy reconociendo una situación fáctica que ya tenía adquirida en base a otro derecho. Le estoy reconociendo, por ejemplo, que es casada, le estoy reconociendo que que tiene un hijo, le estoy reconociendo que las pertenencias que trae consigo son sus pertenencias, e indirectamente ahí estoy reconociendo un derecho extranjero, ¿no? Un derecho extranjero como igual al mío. Y ya le di la palabra a Belén y a Estela, pero acá me acuerdo, ¿ustedes vieron la serie Vikingos? No sé si la vieron, yo es una serie que me gustó mucho, porque Ángela nombra a los vikingos, pero bueno, si no la vieron, se las recomiendo que la vean, porque aparte es una serie que es muy fidedigna en la historia, está hecha por History Channel, entonces tiene como en un momento, yo recuerdo que, bueno, la serie Vikingos eran los vikingos, ¿no? Que iban conquistando, digamos, territorios, ¿no? Iban invadiendo territorios y conquistando territorios, y un día un vikingo, que ahora no me acuerdo porque la vi hace muchísimos años, este ejemplo lo pongo siempre, pero se ve que con los años me lo voy olvidando, pero un vikingo que, Ángela me está escribiendo la PPT. Pobre. No sé por qué tiene la edición abierta, pero bueno. No, les decía que en esta serie en un momento se plantea, hay un vikingo que estaba casado, creo que era en donde él vivía, ¿no? Pero un día él se va a Inglaterra, conquista Inglaterra y se queda viviendo en Inglaterra, ¿no? Y allí la esposa de este vikingo vivía en el país, ¿no? Donde él vivía antes, que antes ni siquiera estaban divididos por países, en el reino donde él vivía antes.
la esposa de él queda en ese reino y él se traslada a Inglaterra y se queda viviendo allí, en lo que hoy es Inglaterra, ¿no? Se queda viviendo allí y conoce a una muchacha y se casa, ¿no? Conoce a una reina y se casa allí en Inglaterra. ¿Y qué pasa? No fue Rollo, ese fue otro. Rollo también se casó con otra, pero era otro vikingo, ya es una temporada más adelantada. ¿Qué pasa un día, no? Se entera la esposa, que estaba en el otro reino, de que él había formado una nueva familia en Inglaterra. Entonces, esta señora se traslada a este estado, a Inglaterra, y dice, bueno, acá la esposa soy yo, porque yo estoy casada, y ahí a los vikingos, ¿no? Y a todos se les empieza a plantear un conflicto, porque dicen, no, ¿cómo? Él acá está casado con fulanita, y se casó de acuerdo a nuestras normas. No importa lo que él hizo en otros estados, ¿no? No importa si en el extranjero o en otros reinos, para ser más fidedignos con la historia, no importa, porque él, bueno, si estaba casado en ese reino, no importa que se haya casado acá, y acá se casó con ella. Entonces empezaron a discutir quién era realmente su esposa. Bueno, la conclusión fue que quedaron las dos medias ahí, ¿no? Él siguió casado con la segunda, digamos, y con la primera quedó ahí viviendo como una especie, creo que fue como también quedó viviendo en el reino, pero no se le reconocía esos derechos conyugales. Evidentemente, acá, si hubieran estado Dee y Bill, lo que hubieran planteado es, esta primera esposa tiene derechos adquiridos en otro estado, y hay que reconocerle esos derechos adquiridos, que ya viene del extranjero. Yo no me acuerdo cuál era. Me encantaría, pero con los años voy perdiendo la memoria. Pero esto es más o menos para que ustedes entiendan qué se daba en esta época. Obviamente estamos hablando que los vikingos son anteriores a estos autores, ¿no? Y que acá ya estaba mucho más desarrollado este concepto de derecho extranjero. Pero bueno, se los quería dar porque siempre me acuerdo de esa situación. Yo estaba mirando la serie y decía, claro, acá hay un territorialismo puro, ¿no? Esto de no dejar ingresar el derecho extranjero, ni siquiera le reconozco una situación fáctica, jurídica, adquirida válidamente en otro estado. Porque este señor se había casado con la primera en primer lugar. Y me acuerdo que se da todo este debate en la serie. Le voy a dar la palabra a Belén, Estela y después a Marcelo. Así. Ya. Buen día, profe. Ya en realidad no Buen me queda día. mucho para decir porque está, nada. Ellos hablaban obviamente de la teoría del derecho debidamente adquirido en un Estado, va a ser reconocida como una situación fáctica, o sea, de hecho, en otro Estado. Y estos autores aparecen en el primer Restatement, que fue una recopilación normativa privada, que fue más o menos por 1934. Profe, quería decir eso, pero ya básicamente dijeron lo más importante sobre estos autores. Está bien, Belén, muchas gracias. ¿Estela? Sí, era un instituto que se llamaba American Law Institute, que de allí se recogían los fallos más importantes de los jueces, abogados, etcétera, y bueno, ellos decían que había que basarse en ellos y buscar cuál era el estudio de jurisprudencia que era el más correcto. Perfecto. Ahora vamos a ver el restatement. Vamos a ver los dos restatements que hay. Marcelo. Sí, buen día. Buen día. Salvo que ese hecho o derecho adquirido por la persona vaya contra el orden jurídico de nuestro país, ese puede ser otro problema, porque la profesora ha dado, por ejemplo, en muchos países, usted lo dijo recién, en muchos países pasa mucho Medio Oriente, se puede haber, es legal la poligamia, cosa que en Uruguay no. Salvo eso, por más que sea un derecho adquirido en otro país y sea legal en otro país, acá no valdría. Bueno, ahora vamos a ver que hay autores, y ahora lo vamos a ver, que ponen esos frenos a la aplicación del derecho extranjero. Eso está muy bien, Marcelo, está muy bien que ya empiecen a conectar, ¿no? Todos estos temas históricos, estamos en la historia recién, ¿no? Todavía no vimos el funcionamiento de la materia en sí, pero está muy bien que ya vayan conectando, porque esto
nada, creo que los enriquece un montón, y a la hora después de estudiar estos institutos, que los vamos a ver uno a uno, el orden público internacional, que es este que tú te estabas refiriendo, lo vamos a ver más adelante, es bueno que ustedes lo puedan ir conectando con estos autores. Obviamente no vayan a poner en ningún lado que yo les dije que Vici y Bill hablan del orden público internacional, porque no. Pero sí hay en esos autores angloamericanos hay alguna referencia. Gabriela. Sí, profesora. Solo para agregar que al leer la teoría esta de los derechos adquiridos, también se detecta como un matiz de querer proteger incluso lo que era la ley inglesa, porque en el texto mismo de la teoría, cuando ellos la redactan, dice que los derechos adquiridos, esos serían reconocidos siempre y cuando hayan sido debidamente adquiridos y que provengan de un Estado civilizado. Entonces, en el debidamente adquiridos hacían una referencia a la ley inglesa. Y por otro lado, que sea un Estado civilizado, o sea, tampoco era de cualquier lado. Bien, sí, esto lo vamos a ver ahora. Ay. Bueno, ahí me fui, ven que... esto lo vamos muy bien, Gabriela, lo vamos a ver ahora, de qué forma podíamos estos derechos Profe, reconocerlos. Sí. ahí en el chat tiene el nombre del vikingo. A ver, ¿quién era? Para los fanáticos de la serie, yo no me acuerdo. Saben que ahora se me fue el chat, esperen que ya. Canuto, bien, muy bien, muy bien. Pero que él tuvo como todos estos problemas maritales, que en realidad estos problemas maritales, si uno los ve, lo que se traducían eran en problemas más que maritales de que no se reconocía una ley extranjera, ¿no? No le estaban reconociendo a la pobre primera esposa su primer matrimonio. Estos autores lo que dirían es que cuando una persona traspasa fronteras, bueno, va acompañada de todas sus cualidades o elementos, aún los jurídicos. Entonces, estos autores partían de la idea de que ningún derecho extranjero puede operar fuera de su territorio. ¿tá? Ellos siguen con esta idea, los angloamericanos muy territorialistas en esto, ¿no? Pero lo que dice que el juez lo que hace, lo que en definitiva terminaría siendo la explicación para que se pueda aplicar el derecho extranjero, es ejecutar derechos adquiridos de otro Estado. No es que estaban aplicando el derecho extranjero, sino que le reconocían a esa persona derechos adquiridos de otro Estado. ¿tá? Y en esto, lo que vamos a ver es si es que nosotros esta idea la tenemos o no consagrada en alguna norma. Y si la tenemos, ahí vamos a ver el artículo 2 del Tratado de Derecho Civil de Montevideo del 89 y del 40, y también la tenemos en el artículo 7 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado. Lo cual le vamos a pedir que a ver si alguien los puede leer, así ya vamos familiarizándonos con estas normas y nos acordamos de estos autores cuando después podamos ver. ¿Alguien puede leer el artículo 2 del Tratado del 89 y el Tratado del 40? Si no, nos empezamos a familiarizar con estos tratados que son fundamentales. Como dijo profesora, artículo 2. El artículo 2 del Tratado de Derecho Civil de 1889. Sí, yo lo tengo aquí, lo leo. Bueno. Artículo 2. El cambio de domicilio no altera la capacidad adquirida por emancipación, mayor edad o habilitación judicial. Bien, ¿y el del 40? El del 40. El cambio de domicilio no restringe la capacidad adquirida. Bien. Ven que acá hay un reconocimiento a los derechos adquiridos. ¿Cuál es el ejemplo o qué es la hipótesis que están regulando estas normas? Bueno, la hipótesis que están regulando estas normas es que vamos a suponer que una persona adquiere
la mayoría de edad a los 16 años, ¿ah? En el país donde vive. Vamos a suponer que esta persona se traslada a otro país a vivir. Ustedes saben que la capacidad se rige, de acuerdo a todas nuestras normas, se rige por la ley del domicilio. Por lo tanto, nosotros en Uruguay, si queremos saber si una persona es capaz o no es capaz, deberíamos consultar cuál es su domicilio. Si esa persona vive en el Uruguay, tendríamos que ver qué edad tiene esa persona, ¿ah? Para saber si es capaz o no es capaz. Si tiene más de 18 años, lo vamos a considerar capaz, y si tiene menos de 18 años, lo vamos a considerar incapaz. Incapaz por razones de edad, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esta persona que de repente, no sé, en Corea adquirió la capacidad a los 16 años, ya es una persona capaz, que puede firmar sus contratos, etcétera, etcétera, y a los 17 años se traslada a vivir al Uruguay? Y efectivamente vive en el Uruguay. Nosotros podríamos decir, bueno, esta persona es incapaz porque su domicilio está en el Uruguay, y en tanto si vamos por la regla general, tendríamos que decir que tiene menos de 18 años, por lo cual es incapaz. Pero ahí no nos podemos olvidar del artículo 2, si estamos en el Tratado del 89 y en el Tratado del 40, o ahora vamos a ver el artículo 7 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales, que establecen que los derechos válidamente adquiridos en un Estado, digamos, establecen un poco esto que decía Viri Dizzi, ¿no? O sea, tienen que ser reconocidos en el otro, o sea, la teoría de los derechos adquiridos. Entonces yo esa persona, aún con 17 años, si adquirió su derecho válidamente, o sea, la capacidad, ¿ah? En otro Estado, debería reconocerla como capaz, debería considerarla como capaz, aun cuando tenga 17 años y viva en nuestro país, porque esa persona adquirió la capacidad válidamente en un Estado extranjero. No lo digo yo, en este caso lo está diciendo el artículo 2 del Tratado del 89 y el artículo 2 del Tratado del 40. Acá ya no es teoría, acá vemos cómo normativamente se reconoció esta teoría de estos autores. ¿Ah? Vamos a leer también el artículo 7 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales. Bueno, la capacidad se rige por el domicilio, es la regla general. Es la regla general. Y siempre, si queremos saber si una persona es capaz o no es capaz, obviamente tenemos que ver cuál es la fuente normativa, si es la ley general, si es el Tratado del 89 o el Tratado del 40, eso lo vamos a ver dependiendo con qué país nos vincula el caso. Pero la capacidad siempre se... Sí. Sí, y después se traslada. Porque esa persona no es que resulte inaplicable, porque yo lo estoy aplicando en base a un fundamento normativo, sino que la propia norma, que tengo acá, me dice que si esa persona adquirió, no es que yo estoy dejando de por ejemplo, en el artículo 1 del Tratado del 89 del 40, lo primero que nos va a decir es que la capacidad se rige por la ley del domicilio. Es el artículo 2 el que me da esta excepción, digamos, no le quiero llamar excepción, o que le reconoce los derechos válidamente, la capacidad válidamente adquirida en otro Estado. Claro, obviamente es como esto decía Billy Daisy, ¿no? No es... No, pero esa persona ya venía, ya era capaz. Por eso me estoy ciñendo al ejemplo de una persona en Corea que adquiere la capacidad a los 16 años. Esa persona en Corea es capaz, ¿ah? Y a los 16 años ya es capaz. A los 17 años se traslada a vivir al Uruguay, vamos a suponer. ¿Ah? Viene a vivir al Uruguay y nosotros le vamos a decir, bueno, ¿dónde es tu domicilio? Ahí va a decir, bueno, hoy es en Uruguay porque ya estoy viviendo acá. Estoy viviendo hace un año en Uruguay. Perfecto. Entonces vemos que qué norma nos vincula con Corea. Vamos a ver que no tenemos tratado. Aplicaríamos en este caso, diríamos, bueno, la capacidad se rige por la ley del domicilio. Y él dice, bueno, no, pero yo ya había adquirido un derecho en el Estado en donde yo vivía, yo ya soy capaz, no me devengo incapaz por trasladarme de Estado. Vamos a suponer que Argentina mañana, no sé, diga que los mayores de 21 años son
son capaces a los 21 años, ¿no? Antes teníamos esa diferencia con Argentina, ahora no, ¿no? Ahora también son mayores a los 18. Una persona que ya adquirió la capacidad en el Uruguay, digo para poner un ejemplo con el Tratado del 40, ¿no? Y ser más fieles al ejemplo que estamos manejando. Una persona que vivía en el Uruguay y que adquirió la capacidad en el Uruguay por tener 18 años, si se traslada a Argentina a vivir con 20 años, esa persona no deviene incapaz porque traslade su domicilio. ¿Por qué? Por estos dos artículos que nos dice que si esa persona ya había adquirido la capacidad válidamente, se le reconocen sus derechos adquiridos. Acá vemos la influencia en estos artículos de los angloamericanos. Esto obviamente lo vamos a volver a ver cuando veamos capacidad, ¿no? Cuando veamos la categoría específica. Profesora, yo lo veo como que el individuo pone todo en una mochila y lo carga en esa mochila y cruza la frontera ya llevando todos esos Bueno, derechos. eso es lo que decía Billy Daisy, ¿no? Que una persona cuando traspasa fronteras va acompañado de un montón de cualidades y elementos, aún los jurídicos. ¿Ah? Entiendo la duda de Bruno, porque en realidad acá, a diferencia, no es una cuestión, o sea, la propia norma le dice que, la propia norma de conflicto dice que la capacidad se regula por la ley del domicilio, lo que pasa que esto es un reconocimiento a los derechos adquiridos, y solamente en cuanto a la capacidad estamos hablando, ¿no? Vieron que acabamos de leer el artículo 2 y el artículo 2 del 89 y del 40. Pero vamos a leer el artículo 7 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales. A ver qué es lo que dice. Yo lo tengo acá, profe. Sí. Dice, las situaciones jurídicas válidamente creadas en un Estado parte, de acuerdo con todas las leyes con las cuales tengan una conexión al momento de su creación, serán reconocidas a los demás Estados partes, siempre que no sean contrarias a los principios de su orden público. Bien. Ven que ahí hay un reconocimiento, ¿tá? Cuando una situación es válidamente adquirida en un Estado, tiene que ser reconocida en otro, salvo, ¿tá?, que vaya contra el orden público internacional. Este concepto que hoy manejó Marcelo. Dijo, bueno, no puedo reconocer todo, ¿tá? Mi límite es el orden público internacional. Y yo no sé si habían unas manos levantadas, si quieren agregar algo. ¿Santiago? Sí, buen día. Una consulta, un comentario en realidad. El artículo 9 de la Ley General también reconoce estos derechos adquiridos, ¿no? Sí, pero vamos a manejarnos con estos artículos. No, yo por el ejemplo que dio por el tema de esta persona que era coreana, si en realidad no teníamos que aplicar, por ejemplo, este artículo 9 al no tener tratado, y la solución es la misma, digo, pero... A ver, vamos a leer el artículo 9, ya que lo tenés por ahí, Santiago. Ya lo leo. Cualquiera que lo tenga por ahí. Derechos adquiridos. Una relación jurídica válidamente constituida en un Estado extranjero de conformidad con el derecho de este Estado debe ser reconocida en la República siempre que al momento de su creación haya tenido una conexión relevante con ese Estado y no sea contraria al orden público internacional de la República. Claro, ven que este artículo está basado en el artículo 7 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales. ¿Ah? Pero yo lo traía por el hecho del ejemplo, como era una persona del cual no teníamos un tratado, nos íbamos a esta, la solución da la misma, digo, pero... Está perfecto, Santiago. Perfecto razonado. Muy bien, que empiecen a razonar con las fuentes normativas. Está bien. Bueno, y vi, ahí tenemos un micrófono prendido, creo que es Gabriela. Bien. Bill tuvo influencia en el primer restatement, ¿no? ¿Qué es un restatement? Bueno, acá hoy la compañera, creo que fue Estela, ya nos habló un poco de los restatements, que es esta recopilación de principios y normas que aplican los jueces, ¿tá?, y que son elaborados por el American Law Institute. ¿Tá? Son recopilaciones de principios y normas. Y en realidad no es un código, ¿tá?, porque en realidad lo que establece el restatement son como los criterios que establecen los jueces para aplicar estos principios y estas normas. ¿Qué criterios siguen los jueces? Acá no se olviden que estamos en el common law, ¿tá? No estamos
en nuestro sistema de base legalista. Entonces, estos restatements, que quiero pasar la PPT, pero no estoy pudiendo. A ver, déjenme un segundo, porque ya se me... Soy malísima para la tecnología, como verán. Siempre me pasa lo mismo. Pasa que tengo trancado todo. Bueno. Denme un segundo. A ver, subo. Sergio, el fondo. Bueno, disculpen. Pueden ver la PPT, ¿no? ¿Ustedes? Sí. Sí. Es que quiero poner en presentación y se me está ahí. ¿Ahí la ven? Sí, Sí, ahí se ve. Bien. Ángela, que habías levantado la mano. Ahí la Sí, volví a hacer. no, iba a hacerle un comentario al compañero que dijo para poder ampliar. Yo utilicé los dedos, pero hoy metí un rayón para ampliar No un pasa poco la nada. pantalla. No, era sobre, aparte de eso, de que después vi que metí un rayón y tuve que salir y volver a entrar, pues no sabía salir de ahí. No, sobre esto que había comentado la compañera hoy de los restatements, perdón por la pronunciación. Sí. Ella comentó que era un instituto privado, que creo que también había comentado que estaba integrado por profesores, por jueces, por abogados, que en realidad estos restatements, me vuelvo a disculpar, no lo veían como una ley ellos, o sea, como que no era, como que no tenía fuerza normativa, pero sin embargo los tribunales estadounidenses eso lo citaban con mucha frecuencia, como que más bien para persuadir al juez o al que tuviera que fallar en algún asunto concreto y que determinara en base a eso, en base como a este precedente, porque en estos statements, vuelvo a decirlo, como que había una guía ya de casos que habían pasado y de resoluciones que se habían tomado, y como que lo que ellos entendían que era necesario era que se buscara un equilibrio de las nuevas decisiones con las anteriores, como que no se podía cortar como que siempre iban a estar conectadas las decisiones de los jueces por las de los jueces anteriores, porque ya los académicos y jueces que ya habían ejercido demás en casos en concreto, incluso habían actuado formando justamente este cuerpo no normativo, sino este precedente. Bien. Bueno, los restatements, como bien dijo Ángela, son de fuente privada, o sea, no tienen fuerza de ley, no son leyes, ¿tá? Y es una recopilación, ¿tá? Que tiene varias secciones, ¿tá? Y que establecen como estos criterios que deberían, digamos, como criterios que son a seguir por los jueces, ¿no? Son las normas del primer restatement, no tienen en cuenta cuál es la mejor ley, ¿tá? Ellos no dicen, bueno, acá si tengo dos leyes, ¿cuál aplico? Sino que la preocupación en este caso es solo identificar un acontecimiento en particular y qué juez va a resolver esa contienda, ¿tá? A ellos les importa identificar cuál es el juez competente. ¿Por qué? Porque el juez va a aplicar su propia ley.
¿tá? Es al revés de cómo lo establecemos nosotros, que cuando veamos más adelante, el criterio va a ser, el juez lo determina la ley aplicable, que es un criterio que tenemos en nuestras normas. Acá es al revés. Acá se preocupan por, bueno, ¿cuál va a ser el juez que va a resolver esta contienda? Y ya sabemos que si es el juez de California, bueno, ¿qué ley va a aplicar ese juez? La ley de su foro, o sea, la ley de California. ¿Tá? Entonces, lo importante para este sistema es cuál es el juez competente. ¿Tá? Y respecto de la ley, aplican su propia ley. ¿Cómo dejan entrar estos restatements el derecho extranjero? Bueno, a través de alguna de estas teorías que vimos. O la teoría de los derechos adquiridos o la teoría del derecho local, que la vamos a ver más adelante. O sea, esta es la forma que los restatements, que el primer restatement, ¿tá? Que es del año 1934, ¿tá? Le da entrada al derecho extranjero. ¿Tá? Entonces, y también tienen reglas rígidas, o sea, sus soluciones se basan en una sola conexión. Cuando hablamos de una sola conexión, estamos hablando de una sola ley aplicable que en realidad, como ya dijimos, lo que establecen es el juez competente. Entonces ellos dicen, bueno, ejemplo, la validez de los contratos, ¿tá? La resuelve el juez del lugar de celebración. Y ese juez del lugar de celebración va a aplicar su propia ley. Es una solución rígida que dan los restatements. ¿tá? No dan más de una solución aplicable, sino que solo para ellos puede haber una única ley aplicable a un conflicto de leyes, que las va a determinar este restatement, ¿no? Como ya les digo, tiene la posibilidad, ellos más bien siempre se preocupan, recuerden que estamos en un sistema angloamericano que está preocupado por la potestad del juez, por ver quién es el juez competente, ¿no? Acá podemos ver la importancia que le da a la jurisprudencia y a los jueces un sistema como el angloamericano, ¿no? Pero también establecen mecanismos de escape. Y acá vuelvo a lo de Marcelo, cuando él dice, bueno, estos resultados rígidos, ¿no? Pueden llevarnos a lugares que no queremos. Por ejemplo, como hoy decía Marcelo, bueno, puede ser que la ley aplicable nos lleve a aplicar una norma que, por ejemplo, establezca la poligamia, ¿no? Entonces, o que establezca una solución que es injusta para el caso. Y en ese caso tenemos los mecanismos de escape, que le llama el restatement, que se pueden hacer a través de estos institutos que son la calificación, el reenvío o el orden público. Esto, por ejemplo, es una facultad que se le da al juez para decir, bueno, si tiene una norma que lo lleva a soluciones que no son justas, bueno, en ese caso, si tenemos una norma que nos lleva a estas soluciones que no son justas, podría el juez competente, a través de estos mecanismos, de escape, que puede ser a través de la calificación, o a través del reenvío, o a través del orden público internacional, aplicar otra norma. Y en este caso, por ejemplo, si fuera a través de la calificación, que es un tema que lo vamos a ver la clase que viene, no, sino la otra, tema importantísimo, es, bueno, yo tengo una relación jurídica y ¿cómo la califico? La tengo que calificar en una categoría. Por ejemplo, vamos a suponer que, no sé, yo me pregunto, vamos a suponer que yo estoy casada con una persona que vive en Argentina. Él vive en Argentina y yo vivo en Uruguay y estamos casados. ¿no? No tenemos por qué vivir en diferentes estados. Vamos a suponer que nos casamos en Argentina y estamos viviendo hoy en Uruguay, ¿no? Pero yo me pregunto si con esa persona yo puedo hacer una compraventa, o sea, si él me puede vender un bien a mí o si yo le puedo comprar un bien a él. Si puede haber una compraventa entre cónyuges. Para esto tengo que ver cuál es la ley aplicable a esta relación jurídica. ¿Ah? Entonces, yo para esto tengo que calificar esta relación jurídica.
ver primero dentro de qué categoría ubico esta relación jurídica para que me lleve a una ley aplicable, ¿no? A ver, este problema que yo estoy teniendo de la compraventa entre cónyuges, ¿es un problema que tiene que ver con el contrato o es un problema que tiene que ver con la sociedad conyugal? ¿Dónde está basado este problema? ¿Cómo califico este problema? ¿Ah? Este tema de calificación lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero esto para, con que entiendan el ejemplo de cómo funcionaban estos mecanismos de escapes, que hablaban de estos restatement, decía, bueno, la solución es rígida, pero depende cómo el juez califique para dónde, cuál va a ser la ley aplicable a esta categoría y a esta relación jurídica. Para resolver este problema que yo tengo, que quiero saber, bueno, estoy casado con una persona que vive en Argentina, ¿qué se aplica para esta compraventa que las partes quieren hacer entre cónyuges? Si se aplica la ley uruguaya, sabemos que está prohibida la compraventa entre cónyuges, pero de repente si se aplica la ley argentina, no. Tenemos que ver cuál de las dos leyes se aplica. Y para esto, previamente tengo que calificar. Esa calificación, según el derecho anglosajón, le corresponde al juez que entiende en ese proceso. Y depende cómo califique ese juez, va a ser la ley aplicable, ¿no? Pero obviamente, un poco de... ¿Cómo? Bueno, acá, eso lo vamos a ver cuando veamos calificación. Nosotros tenemos una forma de calificar, tenemos que ver, basado en normas, ¿tá? De cómo califico esa relación jurídica, ¿tá? Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Ya les digo, en 2 clases ya lo vemos. El lunes no, el viernes ya estamos empezando con este tema que es importantísimo, como verán, ¿no? Pero porque nos va a determinar la ley aplicable. Y si yo califico mal, le erro a la ley aplicable, nada más y nada menos. Yo le puedo estar diciendo a un cliente, sí, pueden hacer una compraventa entre cónyuges, porque esta relación jurídica que ustedes tienen, se le aplica la ley del lugar donde se casaron. Por poner un ejemplo que no es así, ¿no? Es la ley en realidad del primer domicilio conyugal. Y como tu primer domicilio conyugal estuvo en Argentina, y en Argentina sí se puede hacer una compraventa entre cónyuges, vos podés vender un bien en Uruguay, ¿tá? Entre cónyuges, ¿tá? Si lo califico dentro de la categoría régimen de bienes en el matrimonio. Ahora, de repente si lo califico en la categoría actos jurídicos, porque entiendo que esto tiene que ver con el contrato que voy a hacer, bueno, en ese caso la ley aplicable es la ley uruguaya y la ley uruguaya no te permite establecer una compraventa entre cónyuges. A esto, que lo vamos a ver después, y que con que hayan entendido el 10% me alcanza de la idea, es, porque no quiero darles calificación, que es el tema para mí más importante de todo el curso. Así que imagínense, ese tema sí les voy a pedir que lo lean antes y que lo lean todos porque es un tema complicado. Pero bueno, a todo esto de la calificación es uno de los mecanismos de escape que establecen, que puede tener el juez, según los angloamericanos, para aplicar una ley extranjera. Dice, bueno, el juez lo puede calificar de una manera o de la otra. Y si lo califica de esta manera, va a aplicar tal ley, y puede ser una ley extranjera, o puede dejar de aplicar una ley que el juez entienda que no es la más adecuada para regular esa categoría. Más o menos se entendió, no sé, Santiago. Y no, un comentario nomás, que Sí. dentro de este tema de las válvulas de escape, digamos, es una de las fuertes críticas que se le hace a este mecanismo por el hecho de que el juez podría hacer lo que quiera, y en un sistema tan Exacto. rígido con estos escapes se vuelve demasiado flexible. Claro. Como vemos, son mecanismos de escape. ¿Mecanismo de escape a qué? A la rigidez que tenía el restatement. Porque el restatement me daba soluciones rígidas, como le digo. Me decía, a tal situación jurídica se le aplica tal ley. Y a esa situación rígida, ¿cómo la flexibilizo? Bueno, a través de estos mecanismos de escape, ¿tá? Bueno, y ahora vamos a ir a la otra teoría, ¿tá? Ya vimos la teoría de los derechos adquiridos, ¿tá? Y ahora vamos a ir a la teoría del derecho local, que también es una teoría que busca, ¿no?, justificar la aplicación del derecho extranjero, ¿no? Todas estas teorías vienen como por ese lado, ¿no?
Bueno, estas teorías, ¿por quién son formuladas? Bueno, por Cook y por Lorenzen, ¿tá? Busca asegurar una solución al caso que se aproxime al resultado que hubiera obtenido conforme al derecho extranjero. O sea, el juez local crea una norma jurídica equivalente a la norma extranjera. Esto parece... Yo con esta teoría tengo como mis reparos, pero bueno. O sea, aplica el derecho local, pero adaptado a las necesidades de justicia que surgen de la existencia de un derecho extranjero en ese caso. Es así que el juez no aplica un derecho extranjero ni la teoría de los derechos adquiridos. El juez siempre aplica la ley local. Para estos autores, el juez no puede aplicar nunca un derecho extranjero. ¿Ah? Siempre va a aplicar la ley local. Pero si el juez tiene un caso con elementos extranjeros, ¿ah? Ese derecho del foro, por razones de justicia y de las expectativas que las partes puedan incorporar, ¿ah? Puede incorporar, digamos, un principio o regla de otro Estado. Entonces, ya me fui a Curry. Esta teoría lo que dice es, no, derecho extranjero no se aplica. Solo puedo aplicar derecho extranjero, solo podría aplicarlo el juez, podría permitir la entrada del derecho extranjero si la solución a la que me va a llevar este caso, ¿ah? Me llevaría a una solución totalmente injusta y por lo tanto, en ese caso, el juez podría traer una norma extranjera para que regule esa relación jurídica. Como veremos, también, ¿qué es lo que se le da al juez? Una potestad enorme, ¿no? Eso, profe. Y en realidad acá lo que no se quiere es reconocer la ley, reconocer abiertamente que se está aplicando el derecho extranjero, ¿no? Entonces lo que se hace es como una ficción y decir, no, el juez aplica la ley local, nunca aplica el derecho extranjero y tampoco acá estoy de acuerdo con la teoría de los derechos adquiridos. No aplico la ley a través de los derechos adquiridos, la ley extranjera, sino que el juez siempre aplica una ley local y por razones de justicia el juez podría llegar a aplicar un derecho extranjero. ¿Por qué? Porque la solución que me lleva aplicando el derecho local es una solución absolutamente injusta para ese caso. ¿Ah? Pablo, ¿te habías levantado la mano? Profe, le iba a decir que me parecía que esto, que el juez, que quede a la libre decisión del juez es un disparate. O sea, es algo muy subjetivo y va a cambiar de juez en juez. Bueno, Pablo, ahí hay que, ahí lo que yo te respondería es, está bien que vos pienses eso, ¿por qué? Porque nosotros tenemos otra base. Esto es un sistema angloamericano, ¿tá? Que el juez sí tiene mucha potestad, ¿tá? No, el sistema angloamericano no tiene la base civilista que tenemos nosotros y no viene del derecho romano. ¿Ah? Entonces esto es muy importante porque ustedes si el día de mañana ustedes tienen un contrato que viene de Estados Unidos, o si ustedes tienen si ustedes ven algún juicio de Estados Unidos, van a ver cómo las diferencias que tenemos de derechos, pero las diferencias de raíz. Una vez leyendo a un autor decía que para nosotros poder comprender exactamente al derecho anglosajón, tendríamos que desconfigurarnos de todo lo aprendido hasta ahora sobre el derecho de base romana. Él decía, no quieran entender el derecho, el common law, aplicando principios que no son del common law. ¿Ah? Nosotros ya tenemos, ustedes hace 5 años que vienen estudiando derecho y vienen con una concepción absolutamente distinta. Entonces, a mí me ha pasado, yo he mirado trust, que son fideicomisos, ¿no? Testamentarios, ellos hacen mucho, cuando una persona fallece, allá deja disposiciones por todas las disposiciones, digamos, hace un testamento que se llaman trust, ¿no? En el cual establecen qué va a pasar con sus bienes después de que la persona fallece, ¿no? Y yo me he encontrado trust con disposiciones, por ejemplo, hay una, me acuerdo que leí que decía que los hijos no podían disponer de los bienes de los padres, después de muertos los padres, ¿no? Hasta los 30 años de edad, ¿no? Y imagínense ese trust aplicado en el Uruguay, ¿no? En Estados Unidos eso no tendría ningún inconveniente en aplicarse,
porque ese trust es un trust típico de allá, ¿no? Ahora, acá, yo me pregunto, ¿pero qué? La propiedad de los hijos. ¿Por qué le está limitando la propiedad a los hijos después de muertos los padres? ¿Por qué no pueden disponer? ¿Y de quién es el bien hasta que los hijos cumplan 30? Porque los que eran los anteriores propietarios ya se murieron. Y para nosotros hereda quien hereda. ¿Por qué no podrían disponer hasta los 30 años los hijos? Pero claro, yo ahí lo estoy razonando de una forma pensando en el civil law, en lo aprendido hasta ahora. Y estos institutos, el trust, está pensado para el common law, ¿no? Esto les pongo un ejemplo, pero yo entiendo lo que vos decís, Pablo, y en principio me parece que está perfecto este razonamiento, porque es lo que les intento llevar, ¿no? En Estados Unidos el juez tiene mucho poder. Y le voy a dejar a Bruno hablando, así también yo tomo un poquito de agua. A ver, esto está más bien dado para, a mí me gustaría que esto lo dejemos un poco, vamos a ver un caso que se llama Babcock versus Jackson, que yo lo que quiero, yo tendría que haberles dicho de alguien que lo preparara, me gustaría que ese caso, 2 o 3 de ustedes, ¿ah? es estudiar un caso, leer un caso, o sea, es muy cortito, ¿no? Pero hubo un caso que se dio en Estados Unidos, ¿ah? que me gustaría que 2 o 3 de ustedes lo expusieran al principio de la clase que viene, como para cerrar todas estas ideas, en el cual se estableció que la persona, esto fue un accidente de tránsito que se dio en Estados Unidos, que en realidad el accidente se da en Canadá, entonces ahí se ponen en conflicto estas normas, y los jueces establecieron que la norma más adecuada, en este caso ya se los spoileo el final, pero después quiero que veamos el caso entero, esto es un leading case, que la norma más adecuada para entender ese caso fue la norma de Estados Unidos, porque esa persona tenía vínculos con Estados Unidos, más allá que la norma aplicable para los casos del extracontractual, o como es un caso de accidente de tránsito, es la ley del lugar donde se cometió el hecho lícito o ilícito, en este caso donde ocurrió el accidente. Esa es la ley aplicable. Ahora, en este caso se estableció que está bien, esa es la ley aplicable, pero las partes no tenían ningún vínculo con esa ley, porque el accidente ocurrió en un estado ni donde las partes vivían, ni donde las partes tenían ningún tipo de vínculo. Entonces establecieron que la ley más adecuada, la más justa para regular ese caso, en realidad era la ley de Estados Unidos. ¿Ah? Vamos a ver este caso. A eso refiere con una solución justa. Pensaban que si aplicaban la ley de Canadá, Canadá no tenía nada que ver con esta relación jurídica, porque las dos partes vivían en Estados Unidos, Babcock versus Jackson. ¿tá? Y yo les voy a pedir que, bueno, que algunos de ustedes, los que quieran, es un caso muy sencillo, lo leen en 10 minutos, ¿Para y lo cuándo, puedan leer profe? para el lunes a primera hora. Lo puedan leer y nos puedan contar qué dice el caso. ¿ah? Después me dicen quiénes, me lo mandan por la plataforma EVA, me mandan un mensajito y me dicen, y que sean 3 o 4, después estas dinámicas las vamos a tener a lo largo del curso con otros casos para poder, así que nada, los primeros 3 o 4 que escriban por la plataforma EVA son los que quedan encargados de preparar este caso. ¿ah? Que me gustaría que lo vean porque es una típica resolución del derecho anglosajón, respetando un poco esto, ¿no? Ellos piensan que el derecho más justo para entender era ese, y no el que decía la norma. Imagínense que estamos apartándonos de lo que dice una norma. No sé si ahí te aclaré un poco, Bruno. Está bien, decís que sí. Bien. Bueno, entonces, esta teoría, que como les digo, bueno, también es un poquito polémica, y yo estoy yendo y viniendo. Lo que pasa es que cuando pongo la PPT y la pongo en pantalla completa, no puedo ver si levantan la mano. Así que no levanten la mano e interrúmpanme, ¿está? Que no los estoy viendo.
Y disculpen los problemas tecnológicos. Pero ahora vamos a los dos autores que son más importantes sobre el derecho anglosajón, sobre el sistema anglosajón. El primero que vamos a ver es Kerry, Brainerd Kerry. Este autor, como ya vemos, es más contemporáneo, siglo XX, ¿no? Se muere en 1975, y este autor Kerry habla de la teoría de los intereses gubernamentales, ¿no? Y bueno, ¿y qué busca descubrir Kerry? Más o menos lo mismo de lo que veníamos hasta ahora, ¿no? Busca descubrir cuál de varias normas materiales en conflictos, que es lo que se da en su caso, a la luz de las políticas subyacentes, esto lo vamos a ver, qué hablamos cuando hablamos de políticas subyacentes, ¿ah? Y de los intereses de los estados de justificar esas políticas, reclama realmente la regulación de ese determinado caso multilateral. O sea, acá partimos de la base que tenemos un caso multilateral, ¿tá? Ese caso multilateral va a tener determinadas normas de conflictos que quieren regularlos, ¿no? Determinadas normas que se están peleando, como dirían los conflictualistas, por regular ese caso. Bueno, ¿cuál voy a aplicar? Y bueno, él acá habla de este concepto de políticas subyacentes. Esto es que el tribunal debe investigar las políticas expresadas en las diferentes leyes y las circunstancias en las que es razonable para los distintos estados aplicar esas políticas. Entonces, ¿qué pasa? A ver, acá tendríamos un caso, ¿cuál sería el ejemplo? El juez se le plantea un caso y dice, bueno, acá tengo un caso con elementos extranjeros, no un caso local. Siempre estamos hablando de un caso en el cual yo diga, bueno, puedo aplicar tanto mi norma como una norma extranjera porque tengo un caso con elementos de extranjería relevante, un caso multilateral. Ese caso yo tengo que investigar. Primero, ¿qué dice mi ley? ¿No? Y después la otra posible ley extranjera que tendría que aplicar ese caso. ¿Ah? Y ahí yo tendría que ver, ¿tá? Esas leyes, primero las tengo que investigar y ver cuál de las dos es conveniente aplicar a ese caso. ¿Ah? De esa investigación que va a hacer el juez va a resultar si existe o no un verdadero conflicto. ¿Ah? ¿Cuándo hay un verdadero conflicto? Bueno, primero cuando ambas normas que yo quiero aplicar difieren, o sea, me llevan a resultados distintos. Porque ahí lo que dice Kerry es, cuando las normas que yo potencialmente pueda aplicar ese caso no difieren, tienen la misma solución, ahí no tengo un conflicto. No importa si estoy aplicando ley extranjera o ley local, ¿ah? Porque el resultado va a ser el mismo. Esto, por ejemplo, nos puede pasar trayendo un ejemplo más de acá, ¿no? Si yo tengo un caso que me vincula con Argentina, porque estoy haciendo un contrato con una persona que vive en Argentina. Bueno, yo ahí, si fuera Kerry, le diría, bueno, primero tengo que ver qué dice el derecho argentino y qué dice el derecho uruguayo. En este caso, por ejemplo, si tengo un contrato con Argentina, tengo un tratado, tendría que ir al tratado. Pero si no tuviera tratado con Argentina, diría, bueno, ¿qué establece, cuál es la solución que establece para ese caso el derecho argentino? Bueno, el derecho argentino, por ejemplo, si vamos a poner un caso de capacidad, que sería más adecuado, me parece. Por ejemplo, tengo un caso de capacidad. Voy a la ley argentina, la capacidad se adquiere a los 18 años. Voy a ver la ley uruguaya, la capacidad se adquiere a los 18 años. Bueno, ahí dice Kerry, no tenés un verdadero conflicto de leyes. ¿Por qué? Porque las soluciones que tienen son las mismas. Esa persona es capaz y tiene más de 18 años, porque las probables normas aplicables dicen lo mismo. ¿Ah? Entonces, para él, un verdadero conflicto es cuando la solución a ese caso difiere, dependiendo de la ley que va a aplicar. ¿Ah? Y después, lo que tengo que aplicar, lo que tengo que ver, cuáles son las políticas subyacentes, ¿ah? Que reclaman que ambos derechos reclaman, ¿no? Cuando examinan la norma, ya sea que por su texto o por su política subyacente, no reclama la aplicación de una situación, en ese caso podría dejar, en ese caso no tengo un conflicto, un verdadero conflicto.
esperen que me expliqué mal, me tildé. Él dice que hay un falso conflicto cuando la política subyacente, ¿tá?, una de las normas no reclama la aplicación en ese caso. Y ahí yo podría volver al caso Babcock versus Jackson, que no lo vimos y que me gustaría como cerrar viéndolo en la clase que viene, que habla de esto. Bueno, ¿cuál es el Estado que tiene más interés en regular esta norma, en regular esta relación jurídica? Perdón. ¿El Estado extranjero o el Estado donde, o el derecho local? De repente el Estado extranjero no tiene interés de regular ese caso. ¿Por qué no tiene interés de regular ese caso? Bueno, porque, por ejemplo, como pasó en este caso Babcock versus Jackson, bueno, lo único que sucedió en ese país fue un accidente. Las personas vivían todas en Estados Unidos, todas tenían sus bienes en Estados Unidos, no hay interés en Canadá en regular esa relación jurídica, porque fue algo accidental que el accidente, valga la redundancia, se diera en Estados Unidos. Ese hecho fue circunstancial, digamos. Entonces, Canadá no tiene interés de regular esa relación jurídica. En cambio, Estados Unidos tiene a 2 ciudadanos de Estados Unidos que van a vivir en Estados Unidos y que después el juicio, esa sentencia que va a suceder, se va a ejecutar en Estados Unidos. A quien condenen van a ejecutar esa sentencia en el país donde viven. Entonces, ahí hay política. Ese Estado sí tiene interés en regular. Y eso es cuando él habla de las políticas subyacentes. Lo digo en términos sencillos para que se entienda, ¿no? Porque son términos son autores muy importantes que me parece que obviamente Kerry no se muere de nuevo si me ve explicándolo así, pero bueno, yo se lo explico como a nivel didáctico, porque él más que nada esto lo plantea como un interés de los estados. Entonces, ¿cuándo existe el verdadero conflicto? Bueno, el verdadero conflicto existe. Que ambas leyes difieran, ¿tá?, las 2 posibles leyes aplicables difieran, y que las políticas subyacentes de ambos países reclamen la aplicación de su ley a ese caso, ¿no? Entonces, para él, en el caso de que haya un verdadero conflicto, ahí sí la norma que debe prevalecer es la ley del foro, ¿tá? Eso como principio general. ¿Por qué? Porque es angloamericano. Y porque los angloamericanos siempre quieren aplicar su propia ley. O sea, siempre prevalece la ley del foro. La ley del foro, la ley del juez, la ley local. Salvo, y ahí viene donde se nos mezcla el derecho extranjero, que en la política del foro no reclame la aplicación de un derecho porque carece de interés. Salvo que a Estados Unidos no le interese, ¿tá?, regular ese tema. Ahí nosotros, y yo los invito a leer, hay un caso muy interesante en Argentina, capaz que alguno de ustedes lo ha leído, lo sigue, yo lo vengo siguiendo hace mucho tiempo, que es el caso de YPF. Y si no lo siguen, les pido, que es un caso de derecho internacional que es muy interesante, muy complejo, ¿no? En el cual no vamos a omitir opinión, pero básicamente de lo que se discute es, YPF es una empresa petrolera argentina, ¿tá? Es como si fuera ANCAP en el Uruguay, ¿tá? Que por una serie de muchísimas cosas que sucedió, ¿tá?, que ustedes, si quieren, los invito a leer la prensa, es un tema interesantísimo de derecho internacional privado. Se fueron suscitando un montón, ahí aparecieron lo que se llama en Argentina los fondos buitres, ¿no?, que son, estudios que compraron ese juicio y plantearon esa contienda ¿en dónde? En Estados Unidos. ¿Por qué plantearon la contienda en Estados Unidos? Porque las acciones de YPF en un momento se ofrecieron en la bolsa de Estados Unidos. Entonces entienden que la justicia, que el juez de Estados Unidos, ¿tá?, ese es el fundamento jurídico. Después podríamos ver que el fundamento no fue ese, hay un fundamento por atrás del jurídico, ¿no? Que los fondos buitres ahí entendieron de que si planteaban la contienda en Argentina, digamos, los jueces argentinos no iban a fallar a favor
de ellos, sino que iban a fallar a favor del Estado argentino. Entonces quisieron plantear eso es como lo que subyace atrás de todo esto, ¿no? Dijeron, no, yo en Argentina este juicio nunca lo voy a ganar si lo planteo ante un juez argentino. ¿Por qué? Porque tendrían que condenar al Estado a una deuda hipermillonaria, ¿no? Entonces lo plantearon en otra jurisdicción que fue en Estados Unidos, basados en que en algún momento YPF ofreció sus acciones en la bolsa de Estados Unidos y que por esa razón Estados Unidos tiene competencia para entender sobre ese caso. Y ahí está la jueza Presca, que capaz que la sintieron nombrar, si es que siguen el caso, o si, que se tuvo que expedir sobre si Estados Unidos tenía o no competencia para entender sobre ese caso. ¿Ah? Si viniera Kerry, lo que diría es, ¿Estados Unidos tiene interés en este caso o no? ¿Me explico? O sea, el juez de Estados Unidos, ¿por qué tendría que entender en un caso, por ejemplo, en este caso de una petrolera de Estados Unidos? ¿Qué interés de Argentina? ¿Qué interés puede tener Argentina? Kerry ahí plantearía, hay que ver si Estados Unidos reclama o no la aplicación de su derecho o carece de interés. En el caso de que el Estado carezca de interés, en ese caso sí podrían aplicar un derecho extranjero. Kerry hace énfasis en las políticas que subyacen a las normas de conflicto. Por ahí es como él justifica la aplicación del derecho extranjero. No sé quién levantó la mano hoy que no lo vi y después se me fue. No sé si fue Pablo o Marcelo. Sí, creo que en este caso en particular a Estados Unidos le interesaría porque hay inversiones de empresas y de personas físicas estadounidenses en IPF. Bueno, eso habría que, claro, en realidad todo eso obviamente no está no lo dijo la jueza, ¿no? Está justificado. ¿Por qué? Porque Estados Unidos asumió competencia, estuvieron muchos años en juicio y todavía siguen en conflicto. Y emitió un fallo y ahora recusó a Argentina. Sí, porque ese juicio otorgaba un porcentaje del 51% a una parte y 49% a Argentina y quedaba en desventaja. No, el caso es interesantísimo. El caso es interesantísimo, yo los invito, si tienen manera de seguirlo, de mirar algún, no sé, aunque sea en YouTube, algún documental, porque esto tiene que ver... España tenía una inversión ahí, y si mal no recuerdo, y Repsol tiene oficinas en Estados Unidos también. Creo que viene por este lado también. Sí, en realidad los Esquerre, que en realidad eran españoles, ahí hay toda una... había como varios conflictos de jurisdicción, pero el juicio se termina planteando, como ya les digo, en Estados Unidos. Y esta jueza lo que tuvo que analizar es si era competente o no era competente. Y si viniera Kerry acá, lo que diría es, bueno, no, acá primero tendríamos que aplicar la ley local, salvo que a ese lugar donde se está planteando el juicio no le interese regular esa relación. Y esto lo fundamenta en las políticas que subyacen a las normas de conflicto. Profe, ahora, cuando usted habla de esto, yo me acordé de algo que leí que capaz que no tiene nada que ver, es una pregunta en realidad, del Forum Shopping, cuando tienen la posibilidad como de elegir. Me hizo recordar a eso, ¿no? Que en realidad, claro, ahí, bueno, hay que ver hasta dónde la persona, bueno, realmente puede elegir la jurisdicción que se le va a aplicar, ¿no? Perfecto, este concepto del forum shopping lo vamos a ver más de una vez y está basado en esto, ¿no? En la elección que tiene la persona en poder elegir, el juez, cuando hay varias posibilidades, ¿no? Cómo se especula. Obviamente sabemos que muchas veces esto de la elección del juez nos puede determinar un proceso judicial, ¿no? El resultado de un proceso judicial. Entonces hay estudios que hacen un estudio de y más en Estados Unidos, que el precedente es obligatorio. Entonces ya sabemos el resultado, dependiendo a qué tribunal vayamos, ¿no? Ángela.
Sí, profesora, no, le quería comentar, pero no sé si viene por este lado esto de que usted preguntó sobre qué hubiera dicho Keyvers en el caso de YPF, de que fueran a plantear los Estados Unidos. Porque recuerdo haber leído que la frase de él era "look before you leap", esto de Sí. arriesga, mira antes de saltar o ten cuidado, y él hacía énfasis, sí, ya las atiendo, perdón, en el tema de que había que, o sea, valorar, y lo conecto, perdón que entrever un poco, lo conecto con lo que comentó la compañera, creo que es Soledad, sobre el forum shopping, ¿no? Creo que Keyvers hacía también énfasis en eso, de valorar los resultados desde el punto de vista que podía tener esa justicia a la hora de fallar, si nosotros vamos y ponemos ese caso ahí. O sea, que valorar en cuanto a los litigantes y también en las consideraciones más amplias que puede haber en cuanto a una política social que siga ese Estado, ¿no? Entonces después va a fallar en base a eso, como de la advertencia del look before you leap. Perfecto. De mirar atentamente y evaluar, como lo decía la compañera, el forum shopping de venir y evaluar. Ya nos había comentado algo Carmen, la profesora, la doctora, sobre el tema de ir y mirar bien antes de presentar una demanda, qué nos conviene o no, que puede haber un testigo que esté en otro país, que hay que evaluar un montón de cosas, que el cliente cuando viene nos trae un caso y nos lo plantea como puede, con sus palabras normales y cotidianas. Ella, esto lo mencionó también la clase pasada, no viene y nos trae algo que diga, bueno, tengo un problema de sucesión testamentaria, tengo un problema de una partición. Viene y nos cuenta las cosas normales y nosotros ahí vamos haciendo, armando en nuestra cabeza, por así decirle, en lo simple, y vamos como fragmentando en categorías lo que nos trae y vamos aplicando el tema de las categorías del derecho internacional. Y ella también nos habló en primeras clases el tema del forum shopping en cuanto a eso también, que nos traen un caso y nos plantean sobre la mesa en palabras cotidianas el problema que tienen, pero no evalúan si son factores jurídicos o extrajurídicos, que además de lo jurídico, en un caso vamos a tener una cantidad de cosas que son extrajurídicas, pero que van a influir. Una de estas es, por ejemplo, como usted dio el ejemplo del tema de YPF, de plantearlo esto de estos estudios buitres que decidieron plantearlo porque entendieron que quizá les podía ser conveniente, ¿no? Como para enlazarlo con esto de la idea de la profesora y también lo que comentó la compañera y usted hoy. De tener en cuenta esos factores, que quería dar como el cierre, esos factores extrajurídicos que el cliente no nos los trae, porque viene con el problema y está. Y eso va en el abogado y en estudiar y decidir, bueno, esto te sirve, esto no te sirve, evaluando cómo han precedido, cómo han decidido jueces en este país, nos conviene acá o nos conviene allá, pero siempre dentro del marco legal, porque no es que vamos a poder plantear donde quieramos. El derecho internacional va a poner pautas y nosotros de esas pautas no vamos a poder apartarnos. Muchas que exista gracias, una Ángela. autonomía, Perfecto. como que no existe una autonomía de la voluntad, como los contratos, de decidir donde sea, dónde lo voy a plantear. Siempre van a haber un marco legal y las bases acentuadas, porque si no, irían a donde fuera más conveniente en todo el mundo, y eso no es viable. Concuerdo. Profesor. Está bien, Ángela. Por favor, gracias a vos. Bueno, y vamos a ver, porque esta teoría de Kerry la recogen nuestras normas, y vamos a leer, quiero que alguien me lea el artículo 9 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales de DIP, y a ver si ustedes logran identificar dónde está Kerry ahí, en esa norma. El 9 dice, las 9. diversas leyes que puedan ser competentes para regular los diferentes aspectos de una misma relación jurídica serán aplicadas armónicamente, procurando realizar las finalidades perseguidas por cada una de dichas legislaciones. Las posibles dificultades causadas por la aplicación simultánea se resolverán teniendo en cuenta las exigencias impuestas por la equidad del caso concreto. ¿Y dónde ven a ahí lo Kerry? que decía Kerry, sí, donde dice procurando realizar las finalidades perseguidas por cada una de dichas legislaciones. Perfecto. Ven que ahí recogemos en nuestras normas. Recuerden que la Convención Interamericana sobre Normas Generales está ratificada por Uruguay y es obligatoria su aplicación y recoge las enseñanzas de Kerry, ¿no? Muy bien. Bueno, y vamos a pasar rápidamente a Keyvers, que es otro autor, ¿tá? Y que Keyvers ya propone esto que hablábamos al principio. No me acuerdo quién fue que nos hablaba de la justicia. Bueno, Keyvers nos va a hablar de la justicia. ¿Qué nos dice Keyvers? Bueno, primero
él propone hacer un análisis detallado, cuando tenemos un caso, de los hechos del caso. Eso es lo que debería hacer un juez. Analizar detalladamente los hechos de ese caso. Después, él habla de comparar la norma propuesta, o sea que va a ser una norma extranjera seguramente, con la ley del foro en cuanto a qué resultado pueden conducir. O sea, él va a decir, bueno, si yo aplico la norma de tal país, me va a dar tal resultado. Si yo aplico mi norma, la ley del foro, me va a dar este resultado, este otro resultado, ¿no? Y allí el juez tiene que valorar esos resultados desde el punto de vista de la justicia. Tiene que ver qué resultado de estos dos que tenemos es el más justo para resolver el caso concreto. El objetivo de la elección de la ley aplicable, ¿tá? Y ahí va a saltar Pablo, si ya saltó con los otros, con este Pablo tenés que decir, tenés que saltar. El objetivo es que la elección no sea el resultado de la aplicación automática de la regla de selección, sino la búsqueda de una decisión justa para el caso concreto. Y ahí te escucho, Pablo. A ver, que me imagino. ¿Quién es el juez para decir lo que es justo? ¿Quién es el juez para decir lo que es justo? Bueno, el juez te diría, a mí el Estado me da esta potestad de juzgar, ¿no? Igual entiendo tu comentario y me parece perfecto porque es la forma que nosotros lo vemos, ¿no? Para nosotros el juez se tiene que apegar a la norma y no tiene que mirar un caso y decir qué es lo más justo y qué no es lo más justo. Ángela. Bueno, se ve que no, le quedó la mano levantada de hoy. Exacto, sí. El juez debería decir, bueno, exacto, el juez lo que va a hacer va a decir, exacto. Esto es common law, ¿no? Acá el juez tiene mucha potestad y va a mirar la justicia en este caso concreto, ¿no? Yo no quiero decirlo porque es un disparate, pero un poco veo, no sé si los neoconstitucionalistas, ¿no? En esto de fallar en cuanto a principios o en esto del artículo 72, basado en los principios del artículo 72 de la Constitución, ¿no? Si no tiene como toda esta idea, ¿no? De perseguir la justicia en el caso concreto. Es un debate que podríamos tener enorme. Ya sabemos que Pablo es legalista. Para él el juez se tiene que apegar a la norma. Y nosotros nunca sabemos cuando, ya te doy la palabra, nosotros nunca sabemos cuando hay un caso, si ese caso, en realidad el juez primero está diciendo, bueno, el resultado justo que entiendo es tal, y ese resultado que entiendo más justo, le busco el fundamento de la norma, o el juez primero mira la norma y de repente de ahí basa su resultado. Eso nunca lo sabemos cuando tenemos un caso. Yo, les puedo decir que ejerciendo me he encontrado con las dos maneras. Yo a veces digo, el juez ya sé por dónde va a ir, y después veo que fundamenta lo que él cree que para ese caso es lo más justo, ¿no? En fin, esto es un debate enorme que podemos tener. Santiago y Carlos. No, yo quería hacer un comentario más, digo, que el tema acá es que nosotros tenemos tan arraigado, ¿no? Ese concepto de la seguridad jurídica que acá medio que vuela por el aire porque en realidad depende de esta discrecionalidad enorme que tiene el juez y del concepto que desde por sí ya es muy subjetivo de lo que entienda que es justicia. Y incluso cada juez va a entender distinto y va a ser, depende en donde uno, digamos, presente la pretensión, la decisión que se va a tomar. Claro, muy bien. Tal cual. Carlos. Yo lo que veo y punto que he sentido durante estos años de estudio que en determinados temas los profesores dicen en tal juzgado se sigue determinada teoría, en tal juzgado sobre un mismo tema y en tal juzgado es más favorable a este tipo de teoría. Como que hay dos bibliotecas y hay algunos juzgados que siguen determinada línea y otros otra línea. Claro, el tema ahí es un poco esas líneas
obviamente para nosotros tienen que estar fundadas en una norma, ¿no? Pero es verdad que cuando el derecho no es algo, por eso creo que es lo lindo y lo difícil de esta carrera, no hay una única solución al caso concreto, ¿no? De repente, esto de las teorías por lo general es en base a la interpretación de las normas que tenemos, estas teorías que se puedan dar. Acá en el sistema angloamericano no tiene que ver con eso. Acá lo que propone este autor es que el juez busque la justicia. Y bueno, y este elemento de justicia es muy subjetivo, ¿no? O sea, obviamente es la crítica que se le hace. Y me gusta mucho, y sí, total. Sí, vieron que es una concepción absolutamente distinta a lo que venimos, a lo que consideramos hasta ahora, ¿no? No podemos, no sé, ustedes quédense con esto, ¿no? No podemos evaluar el common law pensando en el civil law. Nos tendríamos que desprogramar, tendríamos que resetearnos y estudiar derecho en Estados Unidos. Acá Keyvers plantea que el juez no está simplemente eligiendo una ley, y esto es re interesante, sino que lo que está haciendo es decidiendo una controversia, por lo que tiene que decidir sobre el resultado más justo para el caso concreto. Y nos podría dejar pensando todo el día, ¿no? Bueno, ¿el juez elige una ley o el juez está decidiendo sobre la vida de las personas? ¿No? Creo que podríamos decir, bueno, ni una cosa ni la otra. O sea, en realidad las dos. Está decidiendo sobre la vida de una persona, pero tiene que aplicar la ley. Es lo que le responderíamos nosotros. Para ellos, bueno, al estar decidiendo sobre una controversia, tiene que decidir sobre el resultado más justo. Aunque eso, para Keyvers, implique obviamente la aplicación de un derecho extranjero, ¿no? Acá seguimos como justificando. Y Keyvers está reconocido en el artículo 9 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales. Vamos a leer este artículo a ver si lo pueden ubicar a Keyvers en dónde. Así como ubicamos a Carrie, a ver si pueden ver dónde podemos ubicar a Keyvers. La parte final, quizás. A ver. Dice, las diversas leyes que pueden ser competentes para regular los diferentes aspectos de una misma relación jurídica serán aplicadas armónicamente, procurando realizar las finalidades perseguidas por cada una de dichas legislaciones. Las posibles dificultades causadas por su aplicación simultánea se resolverán teniendo en cuenta las exigencias impuestas por la equidad en el caso concreto. Perfecto. Al final, ¿no? Ahí lo vemos a Keyvers. Gabriela. Claro, en definitiva buscando la justicia, ¿no? Profesora, un poquito resumiendo, Keyvers lo que proponía era estudiar el caso concreto, después estudiar las normas que podrían ser aplicables, compararlas, hacer una proyección de cuál sería el resultado de aplicar una u otra y allí optar por la que fuera más justa. Porque además, si no me equivoco, creo que una cosa importantísima que tiene el sistema angloamericano es que continúan utilizando cada una de esas decisiones o de esos resultados resueltos como antecedentes para después, para casos posteriores. Entonces, esa preocupación tan seria de ser justos, porque iba a ser aplicado después. Ángela, si puedes silenciar el micrófono. Está perfecto, Gabriela, sí, es como vos lo decís. Entonces ya vemos como Keyvers propone una flexibilidad al primer restatement, ¿no? Que era tan rígido, con soluciones tan rígidas, ¿no? Y esto nos va a llevar a que en el año 1952 al 71 se elabore el segundo restatement. ¿Tá? Que el segundo restatement, un poco lo que plantea es, el juez es dejado en libertad para hacer su propio balance de los distintos factores, aunque se le proporciona una guía cuyos principios pueden ser organizados en 3 grupos. Los intereses gubernamentales, acá lo vemos a Carrie, ¿no? La necesidad de proteger las expectativas de las partes, y 3, facilitar la tarea de administración de justicia.
vemos ya estas concepciones más modernas, cómo fueron plasmadas en el segundo restatement, ¿no? Y cómo ya en el segundo restatement vemos la mirada diferente, digamos, de estas soluciones tan rígidas que tenían antes, que decían, bueno, a un contrato se le aplica tal ley, a relaciones extracontractuales la Lex Loci, ¿no? Eran tan rígidas, como veíamos en el primer restatement. Ya en el segundo restatement ya vemos que el juez, se le da una libertad al juez para que están estas normas. No es que estas normas no están y cómo se interpreten, pero que también el juez tiene que organizar y ver un poco estos tres principios que les acabo de decir. O sea, tanto los principios de la sección 6 como los puntos de conexión sugeridos en áreas específicas intenta guiar a la Corte hacia la ley del Estado con una relación más significativa. O sea, que el derecho que se aplique a esa relación jurídica sea un derecho, el que tenga la relación más significativa con el caso. Exacto, esa es la crítica que se le hace a Carry, perdón, que no está pensando en los intereses de las partes, que está pensando en los intereses del Estado. Y los intereses del Estado a veces no son los intereses de las partes. Ya ven que Keivers nos habla de la justicia de los particulares al caso concreto, está pensando en las partes. Pero Kerry no, Kerry está pensando en los intereses del Estado. Como último comentario les voy a dejar que, bueno, que se está trabajando en un tercer restatement, porque hay temas que no fueron abordados en el segundo. Recuerden que el segundo restatement, 1971, ¿y qué pasó después del 71? ¿Qué se desarrolló? No sé si después o antes, no sé bien en qué época. Y que hoy, digamos, que es el tema que nos desvela cómo regularlo. ¿El surgimiento de qué? Que nos conecta tanto con el mundo, que nos está conectando a nosotros ahora. ¿Inteligencia artificial? Y la inteligencia artificial más recientemente, pero antes, ¿qué tenemos? Internet. Todo esto no está, Internet, todos los temas de medio ambiente, ¿no? Que son temas como más modernos, no están regulados en el segundo restatement, y bueno, y se plantea, por eso se está trabajando en la elaboración de un tercer restatement. ¿No? Bueno, un poco los angloamericanos los dejaríamos por ahí, aparte ya se nos termina la clase. Bueno, la clase que viene, yo les voy a pedir que los que ya vi que en el chat me pusieron, los que estén interesados en, yo ahora les voy a poner un aviso en novedades en la plataforma EVA, y ustedes responden ese aviso de quienes estén interesados, no más de 4 personas, en comentar este caso Babcock versus Jackson, que lo pueden encontrar, lo encuentran en la web nomás. A mí me gustaría que ustedes nos contaran un poco los hechos, qué sucedió en este caso, y cómo se resolvió, que es un caso muy interesante, que bueno, que recoge un poco todo esto, que ya les spoileé un montón, pero me parece que es necesario, era necesario para explicar algunos temas. Así que me escriben a través de la plataforma EVA, y yo ahora ya corto con ustedes y les hago novedades, les pongo un aviso, y lo vamos a ver al principio de la clase que viene. No le vamos a dedicar más de 15 minutos. Después vamos a seguir con la doctrina uruguaya, que no le vamos a dedicar más de media hora, prometo, que me voy a regular con el tiempo, y después sí empezamos con la estructura de la norma, de conflicto y la clasificación de las normas de conflicto. Ya vamos a empezar a ver la norma de conflicto, bueno, en principio en cuanto a su estructura. Bueno, ¿alguna duda? De última, las clases que viene también subo la PPT. Sí. ¿Cómo es el apellido de los del caso? Porque Jackson lo entiendo clarito, pero el otro apellido, ¿cómo es? Babcock, pero yo ahora se los pongo en la plataforma EVA. Ahí está, gracias. Para que ustedes lo tengan escrito. Se lo pongo y ya me contestan los 3 o 4. Sepan que si ya contestaron 3 o 4, no sigan contestando atrás los que
ya está. Esto va a ir un poco a quien primero tenga interés, y obviamente esas 3 o 4 personas conéctense para ver cómo van a exponer el tema, ¿no? A exponer el caso. Porque si no, nada, simplemente háganse un grupo más de WhatsApp y hablen un poquito cómo van a exponer el caso, ¿tá? Que sea un grupito chico, ¿tá? Bueno, si no hay dudas, o bueno, si las hay nos quedamos sin tiempo, nos vemos la clase que viene, el lunes, que tengan buen fin de semana, y bueno, que descansen. Gracias, igualmente. Muchas gracias, profe.